¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar en estos videos acerca del tópico del imaginario. Es el segundo conjunto de textos de Lacan que vamos a ver en el espacio de los prácticos, siempre dentro de la unidad 2. En realidad el apartado que se engloba como el tópico del imaginario dentro de este seminario contempla más clases. Nosotros hacemos un recorte en función de aquellas clases donde Lacan presenta y construye paso a paso el llamado esquema óptico. Es por eso que ustedes van a encontrar que lo que está propuesto para la lectura son la clase 7, la clase 9, la 10 y la 11. Todas estas clases que están dentro del seminario 1 de Lacan. Habíamos comentado que este seminario, que es de 1953-1954, Lacan comienza a dictarlo ya en forma pública a un público mucho más amplio que el que venía acompañándolo en su enseñanza en los primeros años, y que lo comienza a dictar al par de meses de la conferencia que vimos en el video pasado de lo simbólico, lo imaginario y lo real. La idea de este texto en el programa es seguir profundizando acerca de los tres registros. Si bien el conjunto de clases hace alusión a la tópica del imaginario, vamos a ver en el desarrollo de las clases que en realidad se trata siempre de los tres registros. Si bien el título da la idea de que Lacan va a desarrollar acerca del imaginario, en realidad la tópica del imaginario, lo que podríamos traducir también o nombrar también como el lugar de lo imaginario en la estructura, vamos a ver que Lacan lo hace depender de lo simbólico. Es decir, que cuando decimos la tópica de lo imaginario o el lugar de lo imaginario, no es un lugar que lo imaginario se da a sí mismo, sino que es el lugar que lo simbólico le da al imaginario en la estructura. Y vamos a ver también que el resto que queda por fuera de lo simbólico, por fuera de lo imaginario, va a ser también acá, en este esquema, lo real, ¿sí? Los diferentes esquemas que vamos a ir viendo con Lacan, vimos alguno en relación al análisis en la conferencia del 53, ahora vamos a empezar a ver a lo largo del año diferentes propuestas que Lacan hace bajo la forma de esquema primero, bajo la forma de grafos después, luego recurriendo a la topología de superficies, a la topología de nudos. Nosotros no vamos a llegar a ver todo ese amplio recurso que Lacan hace a diferentes disciplinas y a diferentes modalidades de presentar lo que va a ser la estructura, ¿sí? Tanto este esquema como otros van a ser los modos que Lacan fue encontrando en cada momento de su enseñanza de presentarnos la estructura que está hecha de lo simbólico, lo imaginario y lo real. En estas clases, Lacan va a presentar, dice él, un pequeño modelo sucedáneo del estadio del espejo. Hay dos referencias explícitas en la clase al estadio del espejo. Texto, recordemos que tuvo varias reescrituras, además de su presentación original en el año 36, Lacan lo reescribe en dos ocasiones más. La última de ellas, la que aparece en los escritos, que es de 1949, ¿sí? Es decir, que estamos acá unos cuantos años después, y Lacan vuelve sobre ese estadio del espejo, pero ahora presentándonos, dice él, un modelo. En la página 121, por ejemplo, vamos a encontrar una primera alusión a este estadio del espejo. Dice él, he elaborado un pequeño modelo sucedáneo del estadio del espejo, y he señalado a menudo que el estadio del espejo no es simplemente un momento del desarrollo. Algo de esto también incluíamos en nuestro comentario de lo simbólico, lo imaginario y lo real, es decir, ya Lacan en la década del 50 no está como en la década del 30, apuntalando el estadio del espejo como un simple momento del desarrollo libidinal, sino que le está dando al estadio la connotación de una fase, ¿sí? Y una fase implica que
no es algo que comienza y termina en un momento de la vida, como podía ser en el texto del 36, entre los 6 meses y los 18 meses del niño, sino que la fase del espejo ya implica que el estadio del espejo, o el esquema óptico que vamos a ver ahora, está todo el tiempo operando en la estructura, independientemente del momento del desarrollo en el que nos encontremos. Y ahí la aclaración que Lacan hace acá de entrada. Cumple, dice también, una función ejemplar porque nos revela algunas de las relaciones del sujeto con su imagen en tanto úrbil del yo. Úrbil es un término alemán que se traduce generalmente como prototipo, arquetipo, también modelo, tiene el mismo sentido de modelo. Ahora bien, dice Lacan, ese estadio del espejo, que no podemos negar, tiene una presentación óptica que tampoco podemos negar. ¿Es acaso una casualidad? Dice un poco más abajo en esta misma página, no me alejo en esto de la tradición del maestro, el famoso esquema en el cual Freud inserta la totalidad del proceso del inconsciente. Y hace alusión acá al esquema conocido por ustedes de Freud, de la interpretación de los sueños, ¿sí? Esquema que a algún gracioso se le ocurrió llamar esquema del peine y ha circulado así en la formación. Lo cierto es que Freud no le pone un nombre a ese esquema, es el esquema de la interpretación de los sueños, ¿sí? Que ustedes encuentran en la página 122, reproducido por Lacan. Y hace una cita de la interpretación de los sueños en la cual se va a apoyar para justificar el recurso a un modelo, a un esquema, como va a ser el esquema óptico. Es decir, si Freud, para explicarnos el inconsciente y el problema que supone la localización del inconsciente, recurrió a un esquema, dice Lacan, bueno, estamos también autorizados nosotros a servirnos de ese espíritu freudiano para recurrir a otros esquemas en el abordaje del inconsciente, en el abordaje del psicoanálisis, tal como lo piensa. Dice en esta cita de Freud, les recorto una parte, dice Freud, citado por Lacan, vamos a eludir asimismo toda posible tentación de determinar en dicho sentido la localidad psíquica. Está hablando del inconsciente. Permaneceremos pues en el terreno psicológico y no pensaremos sino en obedecer a la invitación de representarnos el instrumento puesto al servicio de las funciones anímicas como un microscopio compuesto, un aparato fotográfico o algo semejante. La localidad psíquica corresponderá entonces a un lugar situado en el interior de este aparato en el que surge uno de los grados preliminares de la imagen, ¿sí? Entonces Lacan, sirviéndose de esta referencia a Freud, se propone él mismo presentar ahora un modelo que, al igual que el de Freud, tiene una vinculación con la imagen y con la óptica. Hay una segunda referencia en la 192, en la que Lacan hace también alusión a su estadio del espejo, y nos recuerda, dice, este pequeño esquema no es más que una elaboración muy simple desde lo que hace años intento explicarles con el estadio del espejo, ¿sí? Esto es un poco para que ustedes vean cómo Lacan tiene tanto la conferencia del 36 como la escritura del artículo del 49 muy presente al momento de dar estas clases acerca de lo imaginario. Este modelo, dice Lacan, va a servirnos para dar cuenta de lo que llama acá la aventura imaginaria del hombre, por la cual el hombre se ve, se experimenta y se concibe como distinto, como otro de lo que él es. Ustedes recordarán a propósito de este otro de lo que él es, la referencia que Lacan va a hacer luego en la clase del seminario 2 que vieron con Héctor, yo es otro. Lacan está encaminando las cosas hacia esa misma dirección, ¿sí? La idea de que el hombre, ¿sí?, se ve allí donde no es, se ve como siendo otro de lo que él es. Y dado que se trata de imágenes, Lacan va a recurrir a la óptica, va a decir que no por casualidad
si bien las imágenes en la óptica y las imágenes en psicoanálisis no son lo mismo, por algo, dice él, no por casualidad, ambas llevan el mismo nombre. ¿Qué encontramos en la óptica o qué encuentra Lacan en la óptica que le va a permitir pensar la constitución del yo, la constitución imaginaria del yo? En ese sentido, estas clases, además de recuperar la idea del estadio del espejo, también se considera que es una lectura estructural que Lacan va a hacer de introducción de narcisismo de Freud, es decir, el texto donde Freud explica la constitución del yo vía la identificación. Es decir, que entre un texto de Freud y su anterior trabajo sobre el estadio del espejo es que se va a insertar esta tópica de lo imaginario, este lugar de lo imaginario en la estructura. Lo que encontramos en la óptica es lo siguiente. Dice Lacan que hay dos tipos de imágenes, dos grandes tipos de imágenes en la óptica, que son las imágenes virtuales y las imágenes reales. Las imágenes virtuales, que son las que estamos más acostumbrados a experimentar cotidianamente, son aquellas imágenes cuya proyección se da por detrás del espejo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros miramos sobre un espejo común y corriente, un espejo plano, la imagen en ese tipo de espejos se proyecta por detrás del espejo, es decir, uno tiene la impresión de estar viendo algo que está por detrás de la superficie misma del espejo. Si este es el espejo, la imagen que vemos en el espejo la vemos como si estuviera detrás. A ese tipo de imágenes en óptica se las llama imágenes virtuales porque se proyectan, transcurren, acontecen en el espacio virtual, es decir, supuesto, imaginado, que estaría detrás del espejo plano en este caso. Pero también, dice Lacan, hay otro tipo de imágenes que no son menos importantes para la óptica, que se llaman imágenes reales. Tenemos que dejar acá en suspenso la idea de real tal como nos empieza a sonar en el lenguaje de Lacan. Acá estamos todavía en el lenguaje de la óptica. E imágenes reales quieren decir para la óptica que son imágenes que se proyectan por delante del espejo, a diferencia de las imágenes virtuales. ¿Qué quiere decir que se proyecten por delante del espejo? Quiere decir que en determinadas condiciones ópticas, el ojo que observa la imagen, en lugar de verla por detrás como en un espejo común, la ve proyectada por delante, al modo, podríamos decir, de un holograma, ¿sí? Como si la imagen constituyera efectivamente un objeto insertado en la realidad. Esa diferencia entre imágenes reales e imágenes virtuales van a ver que es muy importante, tanto para entender la experiencia de la óptica, de la cual Lacan extrae algunas ideas, como para la elaboración del esquema óptico que va a hacer Lacan en estas 4 clases. Vamos a detenernos en principio en la experiencia óptica. Lacan toma una experiencia que se llama en la óptica experiencia del ramillete invertido, una experiencia que ustedes pueden buscar en YouTube. Hay algunos videos donde se puede presenciar este fenómeno que los ópticos descubrieron hace ya casi un siglo, y que consiste en lo siguiente: se llama experiencia del ramillete invertido porque el objeto en cuestión, el objeto que se va a proyectar su imagen, es justamente un ramillete de flores, ¿sí? La experiencia de la óptica presenta los siguientes elementos. Tenemos un espejo cóncavo, es decir, un espejo con cierta particularidad. Notan ustedes rápidamente,
no es el espejo plano al que estamos habituados, y al ser un espejo cóncavo produce un tipo de imágenes muy particular con dos características. Las imágenes reflejadas en el espejo cóncavo son reales, en el sentido que dimos antes, es decir, se van a reflejar por delante del espejo, pero además, por esta propiedad de la concavidad, se van a reflectar los puntos del objeto en el espejo y van a proyectarse en forma invertida, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una imagen con dos características. Va a ser real, va a estar por delante, lo vamos a ver en el espacio real de los objetos cotidianos, pero además se va a invertir esa imagen. Con lo cual, los ópticos colocaron un cajón, ¿sí?, abierto por uno de los lados, abierto del lado que da hacia el espejo cóncavo, colocaron dentro de ese cajón un ramillete de flores puesto boca abajo, y sobre el cajón, en el espacio real, un objeto real que es, en este caso, un jarrón. La experiencia óptica muestra que los haces de la imagen que está por debajo del jarrón se reflejan en el espejo y son proyectadas por encima, de forma tal que al ojo del observador, si está colocado, dicen ellos, en la distancia correcta, lo que va a ver son las flores que estaban por debajo, proyectadas por encima y como si estuvieran adentro del jarrón. De forma tal de que uno ve como una totalidad lo que en la experiencia real están separados, ¿sí? A nivel de lo real, en el sentido de la realidad concreta, tenemos flores por un lado, jarrón por el otro. A nivel perceptivo, por el tipo de imágenes que se proyecta, lo que vemos es un único objeto integrado por el jarrón y las flores. Es decir, que vamos a tener en esta experiencia, por un lado, objetos reales. Las flores son un objeto real, en el sentido, insisto, no lacaniano todavía, sino de la realidad. Son objetos que están en la realidad de las flores, escondidos por debajo del cajón. Y vamos a tener un jarrón, que también es un objeto real, es decir, un jarrón que efectivamente está allí. Mientras que las flores que vamos a ver por encima ya no van a ser un objeto, van a ser una imagen del objeto y van a ser imágenes reales por esta propiedad de estar por encima de el cajón, ¿sí?, y estar de manera invertida como estaban en su posición original, ¿sí? Esto es espejo cóncavo y esto es el cajón o la caja que forma parte de la experiencia, ¿sí? El ojo, dice Lacan, citando estos autores que hicieron la experiencia, tiene que estar ubicado en tal lugar, esto es el ojo del observador, que si está ubicado en la posición correcta y dadas las condiciones ópticas para ello, lo que va a ver es un jarrón con flores, como si todo eso fuera un único objeto real, ¿sí? Hasta aquí la experiencia del ramillete invertido. Ahora, en la segunda parte del video, lo que vamos a hacer es trabajar las transformaciones que Lacan hace a este esquema, qué modificaciones le hace a los elementos y qué uso le va a dar a esta experiencia óptica para explicar la construcción imaginaria de ello. Les mando un saludo afectuoso y ahora nos seguimos viendo en el próximo video.